Tribu, les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Hoy vamos a tener un invitado súper especial, mi gran amigo Ricardo Miranda, que se está conectando desde España, así que vamos a ver si ya se conectó. Hoy vamos a estar conversando acerca de emprendimiento, vamos a estar conversando acerca de las diferencias entre la vida en Estados Unidos y la vida en España, emprender en España y en Estados Unidos. Esto es un tema apasionante. Ricardo es no solamente el CEO de Miravisión, una compañía extraordinaria de marketing digital, pero también es uno de los grandes pensadores de la tecnología. Tiene un espacio Tech News que tiene miles y miles de seguidores y hace contenido extraordinario que lo consumen muchísimas personas. Es verdaderamente una referencia cuando viene a un montón de cosas, así que especialmente en el tema de tecnología. Así que bueno, estoy súper contento de poderlo tener aquí hoy. Vamos a ver, estoy aquí agregándolo, así que vamos a ver si se puede conectar. Ya le mandé la invitación. Y hoy, como les digo, vamos a estar hablando con Ricardo Miranda, el CEO de Miravisión y también el creador de un montón de procesos y sistemas que ha ayudado a compañías y también a personalidades del entretenimiento y de también actrices, de periodistas muy renombradas. Vamos a ver, todavía no se conecta. Vamos a ver si vamos a ver si lo podemos. Aquí está. A ver. Vamos a ver. No. Aquí está. ¿Qué Hola, ¿cómo tal, estás? Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Qué chévere verte, vale. ¿Cómo está? Igualmente, ¿Cómo qué está privilegio Madrid? estar aquí contigo y con tu audiencia. Madrid está atravesando su veroño porque no termina de terminarse el verano ni empezar el otoño. Entonces está aquí como una mezcla de climas. Oye, súper emocionado de tenerte. Yo siempre le digo a mi audiencia que para un inmigrante de primera generación, siento que la estabilidad económica, financiera, el camino hacia esa estabilidad que es tan importante para ese inmigrante que se dejó todo, dejó su familia, dejó sus conexiones, dejó hasta sus estudios, ¿no? Porque muchas veces te gradúas de un país y llegas a otro y quizás las personas no siempre reconocen todas esas cosas extraordinarias que has hecho y que has logrado en tu país de origen. Entonces, cómo se reinventan muchos inmigrantes en ese nuevo país. Y me encantaría que le hablaras a la audiencia acerca de lo que fue tu experiencia convirtiéndote recreándote en otro país y que comencemos ahí. ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poquito acerca de ti, porque la audiencia probablemente, algunas de las personas que se conectan aquí no te conocen, muchos te conocen ya, porque haces un programa extraordinario que se llama Tech News, que a mí me encanta. Es ahí donde me mantengo enterado de todo lo que está pasando en el mundo de tech. Así que cuéntame un poquito acerca de ti, Ricardo. ¿Cómo empezaste? Bueno, Juan, en el mundo de la inmigración yo creo que uno, em, al menos en nuestro país no teníamos en el norte irnos, en este caso de Venezuela, ¿no? Yo soy venezolano y la primera vez que salí del país lo hice como turista, ¿sabes? Y quedé enamorado de esta ciudad, fue la primera ciudad que visité fuera de Venezuela. Y cuando entré al Retiro dije, yo necesito vivir en una ciudad que tenga este pulmón vegetal en medio de la misma ciudad, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar en la idea de emigrar a España. Lo hice en primer lugar como estudiante. Me saqué una visa de estudiante porque no tenía, digamos, el pasaporte europeo, ni lo había heredado, ni mucho menos. Era 100% venezolano en cuanto a pasaporte. Todavía sigo siendo 100% venezolano. O al menos me siento así. Y la verdad es que, claro, a partir de esa primera migración como estudiante, en donde vine a estudiar televisión en la Universidad Europea de Madrid, pues mi país empezó a sufrir pues todos los dramas que conocemos, sociopolíticos, económicos, etcétera. Y me planteé la idea de quedarme, ya estaba demasiado enamorado de la ciudad, pero no quería
En primer lugar, no quería quedarme bajo un estatus irregular. Creo que tenía la necesidad de poder ir a mi país y regresar. Pues en ese momento, cuando yo me mudé a Madrid en 2013, no habían tantos venezolanos como hay ahora. Y no tenía a mi familia cerca, estaba yo aquí prácticamente solo. Entonces, la idea de quedarme con un estatus irregular durante un largo periodo de tiempo me da un poco de vértigo, por lo cual emprendí la búsqueda de opciones para poder migrar. Y una de esas opciones fue la del llamado visado de trabajo por cuenta propia, que es equivalente en Estados Unidos, bueno, relativamente equivalente a la O1 que se saca para trabajar por tu propia cuenta, ¿no? Y bueno, para eso tuve que regresar a mi país en 2015, estar aproximadamente medio año mientras preparaba toda la documentación, la validaba el gobierno de España y me daba el visto bueno para venir como autónomo. Yo recuerdo una conversación que tuve la primera vez que te conocí, Juan, que en persona, aquí en Madrid, que me dijiste algo bien interesante y era la importancia de contar con un abogado. La verdad es que en ese momento prácticamente lo hice yo todo por mi cuenta, porque en España, digamos, te facilita un poco el tema migratorio para que lo puedas sacar básicamente siguiendo las instrucciones que ellos te dan. Pero sí es verdad que me hubiese gustado tener eh, ese nivel de conciencia que me ofreciste ese día de decir, mira, necesitas a un abogado en tu proceso migratorio, no por un tema de decirte un abogado, sino por realmente contar con la información que te pueda ahorrar tiempo, energía y dinero. No me arrepiento de todo lo que hice, pero sí es verdad que ahora viéndolo en retrospectiva, quizás me hubiese ahorrado bastante dinero, tiempo en determinadas cosas que no sabía, porque para mí era un punto ciego, ¿no? Uno viene de otro país con el chip de su país y cuando aterriza en el país nuevo, uno no sabe muchas cosas, ¿no? Uno le faltan los retrovisores para poder ver qué está pasando detrás de ti o a tu alrededor. Y en ese caso, pues la verdad es que había muchos puntos ciegos. Me vine como autónomo, no sabía lo que significaba ser autónomo en este país. Yo sabía lo que significaba ser en mi país, pero nada tiene que ver. La presión fiscal, las responsabilidades económicas que conlleva en sí mismo tener una estructura tuya solamente en países como España es bastante cuesta arriba. Por fortuna logré con el tiempo romper ese techo, pero ya te digo que de las primeras lecciones que aprendí y que corroboré al haberte conocido fue la importancia de tener a un profesional de la mano, porque al final eres esa gran experiencia y conocimiento en muchísimas áreas que te pueden facilitar ese proceso. Pero bueno, volviendo un tema volviendo otra vez a la historia, pues ahí me quedé, aquí eché raíces, me vine como autónomo y desde 2016, desde principios de 2016, soy autónomo. Ya voy a cumplir 10 años el año que viene de manera ininterrumpida. Nunca me he dado de baja, siempre he apostado a crecer y a ser un obsesionado terco por buscar las cosas que quiero. Más bien he creado empresas, o sea, he tenido la oportunidad de expandirme y bueno, aquí estoy con muchísimas ganas también de recorrer otras fronteras. Una de las cosas que siempre he admirado de ti es que tú eres un hombre, el epítome del hombre universal, ¿no? Tú no dejas que las fronteras te paren, ¿no? Y sé que no solamente has alcanzado tener una influencia, estuviste en un programa. ¿Cómo empiezas a hablar de tecnología? Porque eso es otra cosa. Muchas personas que no te conocen pensarían que toda tu vida has estado en tecnología porque lo haces muy bien, estás súper emocionado acerca del tema, estás en todos lados. Cuéntame cómo fue eso, cómo te Mira, enamoraste del tech. fue realmente por accidente, porque yo no hablé de tecnología siempre, ni me apasionó la tecnología como me apasiona hoy en día. Sabes que mi carrera en Venezuela empezó muy jovencito, empecé en el grupo Unión Radio, que es un grupo pues, de medios de comunicación importante en mi país, cuando tenía apenas 15 años. Fui de visita a un estudio y por curioso y pues me quedé como pasante en ese momento del bachillerato y hasta el sol de hoy todavía colaboro con ellos. Y fue mi gran escuela. Entonces, estando allí me desarrollé en diferentes áreas, o sea, desde escribir un guión, producir un programa, tener un programa propio, pero nunca exploré el tema tecnológico
tecnológico estando en Venezuela. Justo antes de salir, el hijo del vicepresidente de la radio tenía la curiosidad de tener un programa de radio de tecnología. Realmente él sí quería y sabía de tecnología muchísimo. Él se llama Javier Rosleman, un gran saludo desde acá. Pero bueno, por alguna razón, pues me pidió que le ayudara a crear ese formato y como yo tenía experiencia creando formatos de radio, dije, bueno, vamos a darle forma, vamos a hacerlo así asado. Él grabó un piloto, pero al parecer, según recuerdo, a él no le gustó cómo quedó ese piloto, él no le gustó cómo se escuchaba en la radio. Entonces, eso quedó allí y un día me dijo, oye, ¿y qué tal si tú pones la voz? Y yo le digo, bueno, no tengo ningún problema siempre y cuando tú hagas los guiones, porque yo no sé de tecnología. Y empezó haciendo los guiones, yo empecé a poner la voz a ese formato lo hicimos un piloto de verdad, lo presentamos a la radio, porque a pesar de que era el hijo del vicepresidente, aquí ahí las cosas se manejan como deben ser, es decir, por los canales regulares, y eso quedó ahí guardado en un cajón. Y yo me vine a España y estuve aquí, y como al año de estar en España, me llaman de la radio y me dicen, oye, hay un banco que necesita urgentemente patrocinar un espacio de tecnología y no lo tenemos, vamos a ponerlo al aire. Y por supuesto yo dije, wow, y más viene de la mano de un banco. Entonces así nació mi primer espacio de tecnología que se llamó Touch FM, que lo producía mi amigo Javier Ross, y yo le ponía la voz. Pero como soy inquieto y vengo del periodismo, eso de poner la voz nada más me hacía sentir como una misa, o sea, era como, ajá, poner la cara y ya está. Entonces, yo tengo que ir un poco más allá. Entonces empecé a ejercer el periodismo a través de ese programa. Me empecé a dar de alta en los eventos más importantes de tecnología y coincidió con que en España se hace todavía, pero en su momento tenía un nivel de relevancia impresionante, el Mobile World Congress, que es el evento de tecnología móvil más importante del mundo. Como venía con la radio, pues era muy fácil acreditarme. Es un espacio que cuesta mucho dinero entrar. Para que tengas una idea, una entrada al mobile cuesta entre 5.000 y 7.000 dólares, euros en Wow. este caso. Entonces, claro, como periodista tienes acceso a todo y para mí era un gran privilegio porque además tuve la oportunidad de ver en persona a Mark Zuckerberg, a el CEO de Google, a CEO de las principales compañías de tecnología del mundo y entrevistar a sus representantes en Europa. Y me dio un acceso enorme a esa información y a viajar al futuro. Ahí fue donde por primera vez probé la realidad virtual y me impresionó cuando eso ni siquiera se hablaba de eso digamos, en términos vulgares, ¿no? Y claro, estando allí empecé ya a enamorarme realmente de la tecnología. O sea, ese es el punto de inflexión que dice, oye, esto es un camino. Yo recuerdo, Juan, que cuando yo empecé a hacer Touch FM, eso era un micro que apenas duraba un minuto. O sea, era un programa muy corto. Que empezó a llenarse de patrocinantes. De repente teníamos a Huawei, a Pepsi, a Disney, a bancos. Los bancos se peleaban. Era como. Entonces, claro, el programa empezó a tener mucho éxito y era porque no había espacios de tecnología al aire, en la radio, y era algo como muy nuevo. Las redes sociales también estaban empezando a crecer y fue como un punto de ebullición muy interesante que me hizo darme cuenta de que esto era imparable. En su momento yo hacía una noticia o máximo dos noticias por programa diario. Venía justo después del programa de Chatén, estaba 3 veces al día, o sea, era un minuto, pero estaba 3 veces al día, tenía los mejores horarios, o sea, se escuchaba en toda Venezuela y tenía un impacto y una resonancia enorme en Venezuela. Y, y bueno, al final me di cuenta de que esto empezaba a crecer cuando me empezaba a rotar de noticias, donde ya yo tenía que sacar con pinza, oye, ¿de qué voy a hablar? Cuando yo empecé, recuerdo que tuve 1 año, 2 años pariendo para una noticia diaria. Ahora es que me tengo que quitar las noticias porque son Ujú. demasiadas noticias. Por eso inventé el formato de todo esto pasó esta semana, que es las Tech News de los domingos. Y ese formato tiene una estructura que la gente creo que ni se imagina. Tiene a una persona que se encarga todos los días de buscar los titulares tecnológicos y de registrarlos en un documento. Luego tiene otra persona que se encarga de hacer una primera curaduría de cuáles son las noticias porque son muchísimas. Luego estoy yo que hago la curaduría final y la selección de las noticias que van para ese micro. Después hay otra persona que busca todos los recursos que van a acompañar a este micro. Y después hay otra persona que lo edita. Y luego me acompaña el equipo que me ayuda a subirlo y a distribuirlo porque lo tenemos que distribuir en todas las redes sociales y hacer las automatizaciones se apliquen. O sea, es un formato que lleva muchísimo trabajo, pero tiene un alcance impresionante y ha generado un hábito de consumo de estar al día con la tecnología, porque al final es una necesidad de estar, de pertenecer, que forma parte del ser humano, pero es tanta la información y son tantos los avances que cuesta estar al día con eso.
esa es la historia, digamos, de cómo me enamoro de la tecnología y cómo llego hasta hoy a hacer esto de las tech news. Ahora, tú eres un empresario multifacético, porque además Ujú. de ser una voz súper influyente en el habla, en todos los medios de habla hispana, en términos de tecnología, también tienes una empresa súper exitosa, haces unos bootcamps extraordinarios. Háblanos un poquito acerca de cómo comenzó ese negocio, cómo lograste escalarlo, qué retos te encontraste cuando de pasar a una compañía donde eras tú y quizás un par de personas más a tener un equipo completo. Háblame de esa transición. ¿Dónde obtuviste esas herramientas para aquellas personas que estén donde estén, quieren seguir ese camino de emprendimiento y entender que quizás las habilidades, las destrezas que te ayudan a correr un negocio de dos, tres personas, tienes que desarrollar destrezas diferentes para poder crecer, para poder llegar a tener un equipo como el que tienes ahora? Háblame un poquito de lo que fue esa evolución. Claro. Hoy en día todo evoluciona muy rápido. Esto que voy a contar, no quisiera que fuese tomado como un manual ni una guía, porque al final cada contexto de cada persona es distinto, ¿no? Sin embargo, si pudiera compartir los patrones que tal vez sí puedes poner en práctica si estás viendo esto y te quieres de alguna manera inspirar para crecer en tu negocio. En mi caso, y además hoy en día hay muchas herramientas para optimizar, agilizar y conseguir realmente esos objetivos de la manera más rápida. En mi caso, pues yo me vine a estudiar televisión, luego me quedé sin visa, no quise quedarme de manera irregular, me devolví a mi país, me saqué una visa de autónomo y justo eso coincidió con que estaban becando en la universidad donde yo había estudiado televisión. Y allí me becaron para estudiar innovación, que en su momento, estamos hablando del año 2015, estaba en furor en las compañías. Entonces, estudiar innovación era aprender algo que se llama design thinking, que es una metodología que se utiliza hoy en día y que no es nueva, es de los 70, pero entró en furor en 2015 cuando justo yo estaba estudiando eso, y que se utiliza para testear, para inventar, para crear productos de una manera económica y rápida y ahorrar dinero a las empresas y de esa manera innovar. Entonces, para mí fue una gran bendición ser becado por ser seleccionado entre tanta gente por este máster, este posgrado, que además lo abría nada más y nada menos que Steve Wozniak, que es uno de los fundadores de Apple, y luego por allí pasaron una cantidad de profesores que cada uno eran directivos reales, que eso era lo más interesante, aprender de gente que estaba en el área de toda Europa y un profesor especializado en una de las universidades más prestigiosas de Portugal que iba todas las quincenas a darnos clases de Design Thinking. Fue un año maravilloso en donde ahí sí hubo un despertar del emprendedor, de ganar las herramientas claves, estar en el momento idóneo para aprender a realmente escalar, porque hasta ese momento yo tenía el mindset del periodista que hace su contenido y trabaja para los medios tradicionales y está buscando tratar de entender el medio digital en su momento. Y fue entonces cuando cambió esa mentalidad y empecé a explorar más el emprendimiento. Durante un año después de haberme graduado, recuerdo que trabajé para diferentes empresas de una manera muy rápida, amorticé ese máster, y esas empresas además pues me ayudaron a pulir más esas metodologías de innovación. Estamos hablando, por ejemplo, de un Accenture con el cual tuve la oportunidad de desarrollar un estudio sobre el futuro de la banca y fue muy impresionante hace poco releer ese estudio del año 2017 y darme cuenta de que muchas de esas predicciones que en su momento sonaban a locura, como ChatGPT, por ejemplo, pues en 2017 la gente no hablaba de ChatGPT, ya nosotros teníamos noción de que eso iba a pasar y tener acceso a tantas mentes fue impresionante porque bueno, también hacer ese tipo de metodologías me ayudó a conectar con grandes perfiles. Y luego, bueno, estando en eso, un verano, que aquí en verano, yo no sé cómo es en Estados Unidos, pero en Europa, Juan, en verano la gente se desaparece. Es como pone su correo automático y dice, mira, nos vemos en septiembre, ¿sabes? Me voy de vacaciones. No sé, eso no pasa en Estados Unidos, ¿verdad? No, no, no. Eso es muy europeo. Entonces eso a mí, yo nunca he podido con eso. Entonces yo lo he intentado, pero yo no puedo. O sea, yo necesito estar haciendo algo. Y en verano de 2017 saqué mi primer canal de YouTube. Ya yo venía en paralelo jugando mucho con YouTube porque cuando me mudé a este país en 2013 me topé con un video de un comediante que se llama George Harris.
y él estaba empezando. Y yo sabía que él era amigo de un amigo y ese amigo me dio su correo y estaba nuevecito su canal y yo le escribí y le dije, mira, me encanta lo que haces, pero tu paquete gráfico es horrible. Déjame rehacértelo, porque además yo en paralelo, para ganarme la vida, hacía lo que se llama motion graphics, que es diseño gráfico animado. En otras palabras, el intro de los programas de televisión y de YouTube. Y entonces le dije, yo necesito hacerte eso porque es verdad que es muy feo. Yo necesito hacerte la imagen de tu programa para yo poder disfrutarme tranquilo tu canal de YouTube. Y aparte, te pido, por favor, no lo subas entero así como lo subes, pues su corto. Contarle que empecé a darle como el know-how desde el punto de vista de usuario, además. Ujú. Y el canal empezó a crecer muchísimo. Y llegó 2017, ya George, ya en 2 años se había consolidado enormemente. Y dije, yo también quiero hacer mi canal de YouTube. Voy a aprovechar este espacio donde todo el mundo está de vacaciones y voy a hacerme mi canal de YouTube. Me hago mi canal de YouTube y apenas con un mes de tener el canal de YouTube llega a manos de un director de televisión española, un programa de televisión. Y a partir de ese momento me llaman. Yo recuerdo que estaba en Madeira de vacaciones. Bueno, estaba entre comillas de vacaciones, pasando unos días en Madeira, pero yo igual hacía mis videos de allá, desde Madeira. Y de hecho, un video de Madeira fue por el que me llamaron. Me llaman y me dicen, mira, estamos buscando a una persona que, que le interese salir en televisión, además como tú, que comunique, necesitamos un periodista hombre en España y tal. Y yo no me lo podía creer porque además, esto fue una de las grandes lecciones de la vida que en España, para poder trabajar en un canal como Televisión Española, que es el canal del Estado, tú tienes que opositar, que eso es una palabra horrible, pero es muy conocida aquí por la ciudadanía, porque es como hacer un estudio súper intenso donde te enfrentas a no sé cuántas mil personas que están luchando por una plaza. Entonces, el que queda le dan como el cargo público. Entonces, claro, yo descarté esa idea primero porque en ese momento no era español, no tenía la ciudadanía, porque me pareció muy rara la llamada, como que, bueno, vente ya, vamos a empezar mañana. O sea, es una llamada muy extraña. ¿Y por qué yo? Si yo apenas tengo un mes con un canal de YouTube, o sea, aquí nadie me conoce. Bueno, yo le di chance a la duda y dije, me voy a ir a Madrid, voy a reunirme contigo. Y fue reunirme recuerdo que era una productora, me reuní en esa productora y sin mentir alguna, al día siguiente estaba firmando y al día siguiente estaba grabando. O sea, yo no tuve ni tiempo Ah, de reaccionar a la noticia. Yo reaccioné como al mes cuando vi el programa en pantalla y dije, no puedo creer que esté haciendo esto y que ese programa además esté emitiéndose en todo el mundo, porque era un programa que era diseñado exclusivamente para la señal internacional de televisión española. Esa era la razón por la cual no pasaba por oposiciones ni nada de eso, era para la señal de fuera y estaba dirigido especialmente a Latinoamérica. Y además con una curiosidad, y es que me decían, no tienes que hablar español, castellano, como hablan aquí, quiero que hables como hablas y que además metas todas tus jergas. Entonces, claro, era muy raro todo, era muy surrealista porque un canal, o sea, yo cuando llegué aquí, yo hasta busqué una persona, un logopeda que me enseñara a hablar como hablaban aquí para poder ver si me podía integrar a la cultura de la televisión o de la radio, que era donde yo venía y no lo logré. Y que además me dieran esa oportunidad de ese nivel y hablando como me diera la gana, era como, wow, no lo podía creer. Yo recuerdo, Juan, que cuando yo grabé por primera vez el primer programa, yo arranqué la primera frase que yo dije fue, hey, cuando me dieron el pase, hey, llegó el bochinche de esta casa, como tratando de sacar de la maleta todas las frases de Latinoamérica y de Venezuela. Y a partir de ese momento, en esa casa productora me empezaron a llamar el bochinche, porque era una palabra que aquí no se usa. Entonces, claro, fue una época muy bonita porque Televisión Española te abre todas las puertas, Juan. O sea, yo quería entrevistar a un ministro y me lo conseguían. Quería disfrazarme de astronauta y me lo conseguía. Quería entrevistar al primer astronauta que viajó español a la Agencia Espacial Internacional y me lo conseguían. Entonces era como, yo podía hacer lo que yo quería, entonces explotaba lo mejor que sabía hacer, buscaban gente que tuviese que ver con YouTube, en fin, que fue una experiencia maravillosa, que duró aproximadamente un año cuando ese director se va a otro canal de televisión en España y me dice, ¿por qué no te vas conmigo y haces televisión en España? O sea, que se vea en España, es un canal privado. Me fui, también fue otra lección de humildad y de ego al ego, porque estando en ese canal de YouTube al tercer día, y además que fue un canal donde tuvieron un mes estudiándome, me hicieron unas promos y salía cada rato en televisión aquí en España y tal, y al tercer día me sacan del aire. Y digo, pero, o sea, no entendí por qué. Y me dicen, no, te tenemos que sacar del aire porque a alguien de la casa no le gusta tu tono. Y para mí fue súper choqueante, porque ¿qué significa eso de que no me gusta tu tono? O sea, venía del otro extremo y me fui para el otro extremo. Entonces, ¿qué es mi tono de piel, mi forma de hablar? Después comprendí que había unos intereses ahí que, bueno, obviamente estaban mal planteados, que fue un acto claro de xenofobia e incluso hasta de homofobia por otros detalles. Y al final yo dije, ¿sabes qué? Yo aquí tengo que verlo con ojos del futuro
Y me senté y negocié con ellos y dije, mira, si me vas a sacar del aire, pero esto está mal porque es ilegal, ¿sabes? Es decir, hay un contrato de por medio. Y al final negocié con esa cadena poder estar detrás de cámaras y ser el director. Fíjate, terminé siendo el director del bloque de entretenimiento de ese programa. Y Wow. allí fue donde aprendí enormemente a hacer televisión. Ahí, gracias a eso es que puedo estar con todo esto, porque todo eso me dio claro, fue un acto para mí muy fuerte de humildad porque era enfrentarme a este hombre, lo contratamos, lo sacamos del aire, ¿sabes? Por intereses de una persona, y luego descubrí quién era y, ¿sabes? Al final son cosas de ese medio es así de cruel. Eh, y a medida que iba conociendo la tele, me iba enamorando más de YouTube. Esa sería otra paradoja. Y entonces empecé yo a enseñar sobre YouTube. Enseñé en mis tiempos libres, saqué una academia para enseñar a la gente sobre lo que yo aprendía de YouTube. Tenía mi canal de YouTube y llegó un punto muy cercano a la pandemia en donde dije yo voy a renunciar porque ya yo aquí ya yo no voy a crecer más porque, sabes, de verdad que la televisión es hermosa pero tiene un techo y estaba muy cómodo porque ganaba bien, no dependía de las audiencias, o sea, estaba muy bien. Y al final, cuando iba a renunciar cayó la pandemia, me aguanté un rato, pero igual ya no pude más y renuncié. Y renuncié en plena pandemia. Ellos aquí en España no entendieron, mis compañeros, qué locura estaba haciendo, pero fue la mejor decisión que tomé porque a partir de ese momento hubo un compromiso mayor y allí fue donde empezó a gestarse el proyecto que hoy en día me sostiene y sostiene además a más de una docena de personas que forman parte de él, que es Miravisión. Lo impresionante de lo que me estás contando es que en cada momento que te encontraste como que con un techo, con una pared, eh, tú te encontraste la manera de saltarte la pared, de abrir un hueco en el techo, o sea, de seguir adelante a pesar de lo que te estaba tirando la vida y a veces utilizando ese aprendizaje y convirtiéndolo en algo que te propulsaba, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Yo creo que una de las grandes diferenciadores quizás de la propuesta de valor de los inmigrantes que emprenden es esa habilidad impresionante primero, de ser resiliente, pero también de Ujú, reinventarse constantemente y las veces que sea necesario. Y siento que son lecciones importantes para todos los que están escuchando, porque a veces las cosas pasan y uno ha escuchado muchas veces esta idea de que, bueno, todo pasa por algo, ¿no? Eh, Muy probablemente todo pasa por algo. En el caso de lo que ha sido tu experiencia, lo que has descrito, lo que ha pasado tenía que pasar y estamos mejor por eso, ¿no? Porque ujú, ahora contamos con una persona que nos informa acerca de cosas extraordinarias, pero también le has enseñado a miles de personas a construir sus emprendimientos a través de las redes, a través de los canales de YouTube y has cambiado la trayectoria de un montón de gente, pero lo curioso es esa última lección que nos diste, ¿no? A veces, para poder lograr tu proyecto, tienes que tirarte al vacío y tienes que ujú, estar dispuesto a tomar ciertos riesgos. Y todo el mundo te va a decir que estás loco y todo el mundo te va a decir que ujú. no hagas eso. Y tú tienes que, sin duda, prepararte para eso, para ese salto, pero tienes que escuchar también a tu corazón y a tu intuición, darte cuenta que muchas de las cosas que tú hiciste te prepararon para que pudieras dar ese salto. No fue que tú llegaste a España y te pusiste a saltar, no, ya tú tenías una trayectoria, habías pasado todo este tiempo recogiendo herramientas que después lograste poner en un paquete y decir, ok, ahora tengo muchísimo que ofrecer que no lo puede ofrecer muchas personas porque tu background es bien único, ¿verdad? Y eso es lo que crea ese diferenciador, esa propuesta de valor que va a ser muy difícil que otra persona lo pueda dar. Entonces, ¿hasta qué punto? Y un poco para terminar, porque ya nos queda mucho tiempo, es ¿qué consejo le dirías tú a esa persona que tiene tiempo poniendo herramientas en su caja de herramientas, que ha recogido experiencias, que se ha formado, pero que llega un momento donde siente que ya es el momento? ¿Qué le dices a esa persona que tiene miedo, que dice, bueno, todavía no? ¿Cuál es el riesgo que esa persona corre si no termina de saltar un poco, no al vacío, pero termina de saltar y empezar su camino, su journey de emprendimiento? Bueno, lo primero, gracias por esas palabras, súper bonito. Gracias por convertir eso además en algo útil para la gente que está viéndonos y escuchándonos. El primer consejo es arrancar. El arranque es la mitad de las acciones, dice un proverbio griego. Es decir, comenzar
tratar de no escuchar tanto a ese análisis que a veces nos paraliza y que nos hace repensar tanto las cosas que terminamos no haciéndolas. Entonces, arrancar es clave. Dicen por ahí que es mejor hecho que perfecto. Y sin duda, cuando tú ves la trayectoria de las grandes figuras del mundo, te das cuenta que empezaron con algo que no tiene nada que ver con su versión actual, que su versión inicial, su versión beta, nada tenía que ver. Entonces hay que ser muy gentil con uno mismo en el camino y entender que no va a ser perfecto desde el principio y más bien aprovechar esa no perfección para que sea un estímulo para poder seguir creciendo, porque además los seres humanos necesitamos ritmo. Si de una vez nacimos perfectos o hacemos las cosas perfectas, ¿qué más hay que hacer, no? Y luego también preguntarnos cómo podemos ayudar con eso al otro, porque yo creo que esa genuina intención de ayudar al otro hace que sin duda alguna coseches en determinado tiempo prosperidad. Y no hablo solo del dinero, también hablo de otro tipo de prosperidad, porque en el camino cuando volteas te das cuenta de que has ganado muchos amigos, que has ganado la lealtad de muchísimas personas, que incluso la lealtad, que es algo tan intangible, cobra sentido para ti, sabes que vas a contar con el apoyo de cualquier persona a la que hayas impactado, así sea mínimamente con eso que te atreviste a arrancar en su momento. Ujú. Luego, por supuesto, invito a la gente a autocultivarse, a autoconocerse. El autoconocimiento es una de las herramientas más maravillosas con las Ujú. que venimos equipados el ser humano, la capacidad de autoconocimiento. Y eso pasa por meditar, eso pasa por hacer ejercicio, por tener hábitos saludables, pasa por tratar de cada día ser más consciente de lo que somos, de lo que comemos, de lo que consumimos, pero sobre todas las cosas de ser gentiles si fallamos, porque al final pues somos unos seres que estamos diseñados también para fallar y aprender de esa falla. Y luego pues nada, rodearte de personas que realmente, de las que realmente aprendas. Creo que escuchar es súper importante y escuchar a las personas que tienen algo que aportarte es un privilegio. Como por ejemplo tú, pues no sabes cuánto yo he aprendido de ti en las pocas conversaciones que hemos tenido. Gracias, Ricardo. Gracias por esas palabras tan inspiradoras, porque de verdad creo que tienen muchísima sabiduría y creo que, de nuevo, hay que atreverse, hay que atreverse. El mundo es extraordinario y muchas veces aprender a levantarse creo que es el principio de una vida de oportunidades extraordinarias, porque si eres capaz de levantarte una y otra vez, eventualmente vas a terminar ese camino. Entonces, gracias por estar aquí, por inspirar a todo el mundo, por todo lo que haces todos los días. Y de verdad me encantaría que nos viéramos de nuevo en este espacio. Cuídate un Claro, vamos a hablar. montón. Un súper abrazo. Nos vamos a ver pronto, Dios mediante, en diciembre. Y nada, saludos a todos por allá. Gracias, Ricardo, por estar aquí. No vale, gracias a ti. Yo antes de irme quiero reconocer primero quiero reconocer la sensibilidad que tienes. He tenido la oportunidad de trabajar con abogados de diferentes países para sus canales de YouTube y bueno, para otros proyectos. Y debo destacar de ti, Juan, y reconocer públicamente la sensibilidad que te mueve, la humanidad que forma parte de ti. Yo creo que eso es un valor de los que te decía, ¿no? Son cosas que uno hace más allá del negocio y que se traducen eventualmente en prosperidad, que no necesariamente es dinero, que también, porque eso llega, eso forma parte, eso viene y va y está, pero si no, los amigos que ganas, la generosidad que transmites, yo creo que eso es importante que la gente también lo sepa, porque muchos de los que están viendo esto o verán esto seguramente estarán pensando en trabajar contigo o querrán trabajar contigo y no puedo hacer más que recomendarlo, porque en mi caso, pues yo además... O sea, creo que somos clientes mutuos. Tú has sido cliente mío en Miravisión, yo he sido cliente de tu FED y puedo dar fe de que la experiencia ha sido un aprendizaje absoluto, ¿no? Porque al final estás en manos de personas que saben muchísimo acerca de estatus migratorios, que a lo mejor para ti es un mundo desconocido, sobre todo en los Estados Unidos. Y bueno, aquí estamos con fe esperando, por cierto, esa O1, que ya la introdujimos, que estamos súper contentos y entusiasmados y esperando que lleguen. Ese ha sido otro de los grandes aprendizajes, que llegue en el momento que tenga que llegar, porque las cosas pasan en su timing. Así es. Gracias, Ricardo, de nuevo. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Hasta Venga, luego. un abrazo, chaito.